noción de estilo tal como se define. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Pero no tengo nada de lo que va sucediendo después. Entonces un libro debe describir esa situación. Y digamos que el cuento se escribe así. Y a mí la cosa más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase. Bueno, hola a todos. Hoy también tengo un invitado súper especial. Eduardo Salazar es un amigo lector. Nos conocimos como con muchos amigos lectores por las redes. Traga Twitter a tuya. Pues la mía, para hacer Me justicia. parece muy bien. Pero además es un gran coleccionista de libros, de ediciones raras. Es uno de los grandes coleccionistas de arte de Colombia y es consultor empresarial de negocios y estrategias específicas. Y nos encontramos particularmente por amigos en común y por un gran amor al conocimiento y a los libros. Eduardo, qué rico que estés acá con nosotros para hablar de una de nuestras favoritas, Marguerite Yourcenar. Pues María José, un placer. Entenderán que esto resulta simultáneamente conmovedor para mí. Conocerte y pues ponerle cara a los tweets y a los posts tuyos, eso ya es muy emocionante. Y además que sea la excusa para hablar de una de las autoras favoritas mías y en especial de uno de los libros que yo considero, digamos, indispensables para los tiempos que corren. Me imagino que estamos hablando de Memorias de Adriano. El mismo. Fantástico. Ahora pasamos a este gran libro. Les vamos a contar un poquito de Marguerite Yourcenar. Ella en realidad se llama así porque es un anagrama de su apellido, porque tiene más nombres que Dios. En realidad su nombre es Marguerite Antoine Jean-Marie Gustin Clinac de Cranillencourt. Cranelcourt, exacto. Que es además dificilísimo, tiene como 5 nombres, 2 apellidos. ¿Quién tiene 5 nombres, 2 apellidos? Pues la pelada muy marquetera, muy pensante en esa época decidió acortarse y llamarse Marguerite Yourcenar. Esta pelada era aristócrata. Su padre muy conocedor del conocimiento, muy cercano a ella se le murió su madre muy joven, creo que en el parto, le dio en fiebre el parto postparto. y a los 10 días falleció, entonces ella fue pues casi que huérfana de madre y su padre, que le llevaba 45 años en esa época, la crió, pero la crió con una convicción absoluta hacia el conocimiento. A los 11 años esta pelada ya hablaba latín, griego, clásico, hablaba alemán, hablaba italiano, había leído todos los clásicos, cero literatura infantil, o sea, esta señorita pues ya se sabía todo y además era una gran viajera con su padre que viajaban por Europa, pues de familia medio francesa, medio belga, porque nació en realidad en Bruselas. Y es una mujer que adquiere un gran conocimiento, un gran amor al conocimiento desde muy pequeña, muy conectada con ese amor con su padre y por la relación intelectual que tenía con él, y se vuelve pues evidentemente en tal vez una de las escritoras más importantes, porque además fue la primera que entró A la Academia Francesa, fue la primera mujer que entró a la Academia entró a la Francesa. Academia Francesa, creo que es la única que se ha ganado 2 premios Femina, se ganó el premio Erasmo, es decir, en términos de credenciales en el mundo literario, en filología y en estudios clásicos, pues no se compara, creo que tiene algo así como 6 o 7 PhDs honoris causa, porque ella después es adoptada por Estados Unidos en la parte tardía de su vida, se va a vivir a Maine, se enamora allá, ya hablaremos del amor de ella, que era una mujer muy fluida en su vida amorosa, todo menos aburrida, y termina viviendo una parte muy grande en Maine y siendo muy reconocida en Estados Unidos. Yo creo que en Estados Unidos es gramo a gramo el país donde fue más valorada por la lectura, digamos, laica, por la gente no de la crítica. Allá es un fenómeno. En Estados Unidos tú te encuentras mucha gente que la ha leído, no así en España, muy poco en Colombia. Y yo no sé, creo que en Francia, si bien es famosa y muy reconocida, claro, yo creo que la conoces mucho como con la lógica de la crítica, que ella fue, era una gran estudiosa de la lengua francesa. Gran traductora, además. Tradujo a Virginia Woolf, tradujo a Cavafis, tradujo a Henry James. Que eso es
Otro nivel, total. Y a ella, pues a español la traduce nada más y nada menos. Que Julio Cortázar. Uno de nuestros favoritos también, por supuesto, no podíamos dejar de hablar de eso. Todos se Julio conectan, ¿no? Cortázar, O sea, como que todos los grandes escritores terminan como conectados de alguna forma o terminan haciendo parte de la obra del otro. Evidentemente, creo que una de las cosas que es importante hablar de Marguerite Yourcenar es que tiene una obra gigante. Si quieres, arranquemos hablando un poquito de Memorias de Adriano, que además tuvo que escribirla como en varios años, en casi una década, porque lo cogía y lo soltaba y estaba obsesionada porque alcanzó a visitar la Villa Adriana, donde se obsesionó con Adriano. Y evidentemente en esta obsesión de Adriano empezó como que casi que a buscarla, o sea, ella empezó a sentir como un vínculo muy fuerte, pero no sabía cómo agarrar esa historia y como que muy estudiada, es históricamente una novela absolutamente rica, porque es una narración en primera persona de una carta en la que Adriano le narra a su sucesor su vida, pero ya desde el momento muy cerca a su muerte, repasando su vida, pero es evidentemente por así decirlo, una obra muy criticada porque la gente dice, pero a ver, si no conozco a Adriano, ¿usted cómo dice cómo siente a Adriano? ¿Usted cómo dice que ese muchacho sintió así o se enamoró así o iba viviendo así? Que la verdad tú no piensas y sí es súper, súper osada. Muy osado. Es muy osado porque evidentemente tú puedes tener los hechos históricos de qué pasó en esa época, qué pasó en Roma, qué pasó en el siglo II, cuál es la relación en Roma con las ciudades, cuál es la relación en Roma, digamos, con el contexto histórico y cívico, pero uno metérsele a alguien para representar su voz, representar sus emociones, representar sus reflexiones, basado tal vez en cartas, basado pues en documentos, pues definitivamente es casi que una locura. Yo especulo dos cosas a Marguerite. Yo he tenido con ella una relación y me he permitido como ciertas especulaciones. La primera, solo como para agregar ahí un apóstrofe, yo creo que el guiño que ella hace de la modificación, de alguna manera utilizando casi las mismas letras, solo una sola vez la C, es un guiño a la mamá, por no haberla conocido. Ese era el Krayencourt, el Yourcenar, para dejarlo ahí, era como esa guiño, lo hizo desde muy joven. Lo segundo que a mí me toca mucho y es como esta especulación, es que ella vivió muy enamorada del papá. Ella tuvo una relación con el papá idílica, muy idílica, muy platonizada. Era un tipo aristócrata, le ha tocado vender sus activos en Bélgica y en Francia, vivieron, pero tenían pues plata y era un tipo cultísimo y le había puesto a ella pues las mejores institutrices, pero en algunos de los libros donde se menciona la relación de ella con Michael, hay una relación, ¿no? Hay una distancia que no es normal. Ella admiraba a su papá de una manera muy importante y yo creo que parte de esa obsesión con Adriano tiene que ver de alguna manera con saborear padre, claro, esa figura del papá poderoso, del papá sabio, del papá erudito, del papá, ¿no? También viejo, que ya estaba de alguna manera entregado y saliendo. Entonces ahí van como dos especulaciones. Sobre el tema que tú dices, alguna vez escuché a Margarita explicar y responder. Ella dio muy poquitas entrevistas en vida. Tenía una vida como muy discreta, a pesar de que era una mujer muy pública. Muy pública. Ella pues no dejaba, como que no era activista de los frentes. Ella tenía unas opiniones muy centradas sobre casi todos los temas que le importaban, pero no era pues una activista, no tenía esta militancia en las cosas y en las ideas de ella. Era una mujer muy discreta en su forma de hablar. Aunque sí era politiconga, pues tenía posturas políticas. Pero eran posturas. Ella iba a los países y no hacía el show, no tenía como esta cosa de militancia, de voy a armar un movimiento, nunca le interesó esa parte. No, era más desde lo intelectual. Desde lo intelectual, de hecho ella decía, no me sorprende que 2 o 3 personas vayan a leer alguno de mis libros, era como, yo no sé, en el borde porque pues era genial. Y ella alguna vez respondió esa pregunta que tú planteas, ¿no? ¿Cómo puedes tú, de alguna manera, habitar la piel de alguien más? Y ella usaba un símil. Ella decía que hay un libro, creo que es de Diderot, que se llama La paradoja del comediante. Y ella habla de la paradoja del escritor. Y la paradoja del escritor consiste, o la paradoja de Yourcenar consiste en, ella decía, un buen escritor tiene que ser siempre sí mismo y tiene que ser capaz de distanciarse de sí mismo. Así es. Y en esa mezcla es donde se aloja perfectamente las Memorias de Adriano. Porque esa es la voz de ella. Ella se demora 30 años o 20 años en terminar de pelear contra el borrador,
primero, que escribe en el 23, después. Ella pelea porque yo creo que todavía no había vivido, entre otras, esa parte medio sexual de ella, muy más fluida, no había escrito todavía toda esa parte de decepciones amorosas, no le había pasado lo que tenía que pasarle para escribir Memorias de Adriano. Creo que votó 3 veces o rompió 3 veces los borradores, Total. hasta que finalmente logra tener ese balance de Entre ser uno y ella otro. misma y dejar de ser ella en eso, tener suficiente vitalidad para experimentar lo que quería contar, pero tener una distancia para ponerlo en primera persona, porque además es muy difícil escribir así, escribir en primera persona, ¿no? Empezar escribiendo en ese tono donde este señor le escribe además a un Le muchacho narra su ficcional vida, de claro. 16 años, diciéndole, yo sé que después de Antonino Pío vas tú, pero yo te quiero dejar aquí algunas de estas cosas tremendamente humanizadoras de lo que es ejercer el poder. Y este era el tipo pues más poderoso. Hay una cita por ahí en las notas tuyas que da como origen eso que tú llamabas de que la persiguió Adriano toda la vida. Ella se encuentra una frase de un francés, voy a decir que es Flaubert, donde dice, ¿no? Cuando habían dejado los dioses y todavía no había llegado Cristo, que es ese periodo de la historia de la humanidad, el hombre caminó solo. Cuando ella coge el hombre caminó solo, bueno, ¿quién era el hombre más importante en ese periodo que el hombre caminó solo? Sin los dioses místicos de la mitología griega y sin que todavía irrumpiera el cristianismo. Y ahí esta mujer selecciona a Adriano como el referente de, bueno, vamos a hablar de el hombre, es ante todo Claro. eso, ¿no? Una historia superhumana. Y ahí hay 2 cosas que me parecen importantes y hay que entender un poquito la época en la que sale esto, ¿no? Estamos, Segunda Guerra Mundial se acaba de terminar, arranca el inicio de la Guerra Fría, estamos entre Churchill, entre el tema de Stalin y evidentemente, particularmente Adriano era un hombre hiperpacifista, fue además reconocido por lograr, digamos, convenciones con los pueblos cercanos, era reconocido por su forma de liderar, que fue considerada pues tal vez de la mejor de la época, por lo cual me parece bonito lo que estás diciendo, porque evidentemente ese es el hombre que de pronto hubo un momento histórico como el inicio de la Guerra Fría, post Segunda Guerra Mundial, era interesante contarlo. Claro. Ahorita estabas diciendo lo de la separación de Adriano y como tu edición, mi edición también tienen las notas, puede que tú, es que acá les cuento que este muchacho tiene un libro mucho más elegante que el mío porque es una edición súper elegante y la mía es de bolsillo, pero también es traducido por Julio Cortázar, lo cual me siente muy honrado. Y habla un poquito de esas diferencias de tiempo en la escritura, ¿no? Y de cómo ella tuvo que ser, lo que decías tú, de cómo tuvo que enamorarse, romperse, viajar, conocer, porque a veces uno no está listo para escribir una historia, así como los lectores a veces no estamos listos para leer una historia. Sin duda. Hay libros que nos llegan muy temprano, hay libros que nos llegan muy tarde. Y quería leerles este pedacito precisamente de ella cuando sintió que le había llegado el momento, porque dejó y tiró muchas veces las cosas. No tiene importancia. Tal vez fuera necesaria esa solución de continuidad, esa ruptura, esa noche del alma que tantos de nosotros hemos padecido en aquella época, cada uno a su manera y muy frecuentemente de modo más trágico y más definitivo que yo, para obligarme a tratar de colmar no solo la distancia que me separaba de Adriano, sino sobre todo la que me separaba de mí misma. Es Me esa, parece es esa una belleza. paradoja Jursenar. Siempre ser tú mismo, nunca ser tú mismo, es una cosa muy compleja. Mira que encontré en las notas de traducción la frase y es de Flaubert. Y ella la relee y la subraya en un libro. Cuando los dioses ya no existían y Cristo no había aparecido aún, hubo un momento único, desde Cicerón hasta Marco Aurelio, en que solo estuvo el hombre. Y ahí con esa gota de ámbar, con ese pedazo de inspiración, ella dice la persona, la figura en la que quiero contar esta historia cuando el hombre caminó solo, es Adriano. Es muy linda. Qué Y de hecho está dedicada a las notas a Grace Freak. A Grace Freak. Que hablemos un poquito de Grace Freak, porque evidentemente Jursenar tuvo muchos amores, fue muy bisexual a lo largo de su vida, pues primero estuvo súper enamorada además de André Fréignon, que le rompió el corazón y por eso sacó Fuegos. Fuegos, que son como los poemas eróticos más espectaculares del mundo. Y después conoció a su gran amor de la vida,
que fue Grace, que fue su traductora y fue por quien se fue a Estados Unidos, y me da mucha risa porque todas las entrevistas dicen, no, es que la amiga, pues marica, la esposa, la novia, La pareja, la compañera, pareja. no lo... Entonces, la amiga fue súper importante para Yourcenar porque se volvió como su mano derecha en todos los sentidos, hacía el papeleo, hacía todas las diligencias, hacía la manutención, era la editora, o sea, era la súper mano derecha, se volvió como de verdad, su combinación perfecta para trabajar. Y tenían una frase muy bonita y decían que el amor era siempre mirar juntas hacia la misma dirección, que me parece una belleza de frase. Creo que te la he visto a ti ahí en un post alguna vez. Es posible, es Alguna posible. vez Todo lo que capturó tu ojo. todo lo que sea Todo lo que sea romántico como y amor, cursi, yo misma lo dirección publico. y 3 niveles de cursi por encima del hombre contemporáneo, tú estás ahí. Siempre estoy en la nivel cursi. Como decía Julio Cortázar, tengo pésimo gusto para los sentimientos. Cuéntame tú, ¿por qué llegaste a Marguerite? ¿Cómo llegaste a ella? ¿Y cuál ha sido tu relación con ella más allá de este libro particular? Pues mira, dos temas. En Marguerite coinciden, convergen dos grandes intereses. El primero interés tiene que ver estético, puramente. Leer las traducciones de Julio Cortázar. El acto de traducir, pues es ¿no? Traductore, traditore, es decir, puede traicionar o engrandecer una obra. Y alguna vez en una reflexión sobre Julio Cortázar me enteré que este había sido un libro que él había escogido para poder traducir. De hecho, él termina traduciéndolo y la primera edición, por eso es en Argentina. La primera edición de este libro en español es en la edición suramericana, que fue la que nos editó además 100 años de soledad, la primera edición. Entonces yo con la editorial suramericana tengo una relación de coleccionismo, ¿no? Como intenso. Entonces cualquier cosa que aparece la busco, y cayó primero en mis manos con eso y empecé a verlo en la versión puramente estética y lo leí como en ese interés. Posteriormente convergió que la persona, digamos, histórica más interesante, a mi parecer, de ese mismo periodo, cuando los dioses ya nos habían abandonado y Cristo aún no había llegado, es Marco Aurelio. Y esta historia, si bien es una historia sobre Adriano, está enviada, está dirigida a Marco Aurelio. Lo que resulta incomprensible, Adriano, y esto es histórico, ve el potencial de Marco Aurelio a los 7, 8 años. Y yo digo, bueno, ¿qué tiene que ser uno a los 8 años para que un emperador que lo ha visto todo, que ha no sé, luchado guerras, en ejército de Trajano, que ha ganado y conquistado territorios, que se impresione por ti y te haga miembro de la orden ecuestre y le diga a tu sucesor, que era más cercano en edad, Antonino Pío, oiga, el que toca adoptar para que siga las riendas de esto es ese peladito de 7 años, 8 años, 11 años, que tiene que ser uno a los 11 años para impresionar a un emperador. No, pues, ¿Cómo es el programa educativo? O sea, yo quiero ver el pensum para que eso suceda y que después resulte siendo semejante emperador. Claro. O sea, que además no haya sido pues un acto de marketing. Sobre todo porque Adriano venía de una familia común y corriente, española, un padre pues con unos intereses ahí medio normalitos, pero no era que tuviera ningún espacio especial en la sociedad como para estar tan cercano a ser un emperador, ¿no? Tal cual. Esa dinastía en general tuvo un gran acierto, una gran coincidencia, y es que entendieron que no necesariamente tu genética y tus genes eran los mejores preparados para eso. Y entonces ellos se llaman los adoptivos. Ellos todos adoptaban al emperador que seguía, no tenían vínculo de sangre, excepto precisamente el último, Marco Aurelio, que se lo deja al hijo, que es un desastre cómodo. Pero hasta allá todos terminaron adoptando al que era en su momento el más competente de los que ellos conocían. Y eso estaba bien, ¿no? Pues Trajano finalmente peleó muchas veces con Adriano. Adriano era muy cercano a la esposa, termina ahí, ¿no? Siendo de alguna manera el elegido por casi que obligación. Después viene Antonino Pío. Antonino Pío, de hecho, le piden que adopte 2, uno que se llama Lucio Vero y a Marco Aurelio. Lucio Vero, dicen, pues yo no lo conocí, era una estampilla de hombre, que la cosa era divino, pues, y ahorita hablaremos de hombres divinos porque en Adriano hay un componente muy bello de ese amor de Adriano por Antino. Lucio Vero era pues era más militar, más fuerte, y Marco Aurelio tomó la toga de los estoicos a los 14 años. O sea, a los 14 años pidió permiso para ser filósofo. Yo digo, bueno, pero ¿cómo se produce ese tipo de genialidad?
Yo ahora que estoy de papá, me interesa mucho eso. Y para cerrar el ciclo, termino llegando a entender después la genialidad de Margarit, cómo Margarit fue el producto de la educación clásica en 1920, 1930, ya ella hablaba, no sé, el único idioma que no le interesó aprender fue el español. Increíble. Hasta japonés tradujo, tuvo su final de vida, una cosa tremendamente asiática, una cosa como Tao y oriental, hizo unos versos sobre eso y unas traducciones sobre eso. El único que no le interesó fue el español, pero el italiano, el alemán, el francés, el inglés, escribía en inglés. ¿Tú sabes lo que se requiere para escribir en inglés siendo uno francófono? ¿Tú has leído a Marco Longo, a Andrea Marco Longo? No. Fue muy famosa en el High Festival, pues porque tiene varios libros, precisamente. Además, Andrea Marco Longo es como una rubia, o sea, una vieja espectacular que uno nunca se imaginaría que se metería en el estudio de las lenguas antiguas. Y escribió varios libros, La lengua de los dioses, enfocados en griego. Y tiene una amiga la entrevistó precisamente para Semana y le dio esta respuesta de por qué es importante el estudio de las lenguas antiguas, que te la quiero leer. El estudio de las lenguas antiguas, como el latín y el griego, se ha reducido porque ahora hay otras demandas en la educación y en el medio laboral. Y, contrario a lo que la gente piensa, lo interesante de estudiar una lengua tan poderosa y tan rica como el griego no tiene que ver con la gramática tan distinta a las palabras que nos parecen ajenas, sino que va mucho más allá. Estudiarlo es adquirir un estado de mente distinto, más lógico. No es una lengua que se estudie porque sí, sino que implica enfrentarse a uno mismo, a nuestras capacidades y a la cantidad de cosas que se pueden comprender a través de su lógica. Estudiar griego nos permite forjarnos como personas, como ciudadanos, y nos permite saber quiénes somos antes de saber qué queremos hacer. Bellísimo. ¿Qué tal la belleza? ¿Ah? Entonces mi pobre hija creo que va a chupar latín y griego. Lo aprenderemos juntos porque yo pues evidentemente... No sabes, no, yo tampoco. Vamos a tener que hacer un curso poco latín. rápido de eso. Sí, pero sí, entonces yo llego a eso. Mi papá es un gran lector, de hecho todo lo nuestro, toda la cultura pues nuestra fue heredada vía paterna, nos dieron eso en el tetero. Este era un libro favorito de mi papá, esta copia era de él, y finalmente llegué a él. Pero te voy a decir solo una cosa para los oyentes tuyos. Pocos libros, pocos, merecen tanto, tienen tanto mérito en las segundas y terceras lecturas como este libro. ¿Por qué? Porque este libro tiene además una capa muy interesante de reflexión sobre condición humana, y en especial la condición humana cuando se tiene el poder, ¿no? Cuando el ejercicio de describir la relación con los demás ficcional de este hombre poderosísimo es una escuela de humildad, es una escuela de pensamiento, las ideas liberales. Además es que Adriano, y en voz de Margarit, logra ponerle como ese acorde. Era un humanista de los que ya no había, es decir, fue el primero de hablar del concepto de clase media, fue el primero de hablar de conceptos que cuando tú los lees dices, este tipo era estoico, además había tenido una forma de relacionarse con sus mismos límites, con sus rutinas. Entonces es un libro extraordinario en las relecturas. Y habla del amor de una forma bellísima, habla del deseo de una forma bellísima, habla de la sexualidad de una forma también bellísima, porque como mencionábamos, pues Margarit era bisexual, pero casi todos los personajes de sus novelas también ejercen la bisexualidad de una forma además muy bonita y muy natural, y yo creo que es una forma también de presentar su estatus político de diversidad en diferentes formas, porque además en esa época es cierto que Adriano tenía un amante, porque en esa época estaba bien que él tuviera su esposa y tuviera un amante que era un chico bellísimo a quien amaba, del cual me puedes hablar, ya que sí, sé que me vas a decir algo de él. Antino era, pues de hecho mira que durante unos años este libro se volvió un poquito como un libro de culto en los movimientos, digamos, ¿LGBTI? progresistas LGBTI, y yo creo que con mala justicia, porque más que eso y hacer esa referencia a eso, es una referencia al amor. En ese caso, aquí no había el sesgo ni el prejuicio. Aquí lo que había era, si algo, el tema de cómo un emperador de semejante poder se enamora locamente de un sirviente. Porque Antino, pues, además era, ¿no? Pues, esa línea entre sirviente y esclavo. Había como esta figura entre los griegos, ¿no? El Erastes y el Erástomo, donde había esa relación
algunos la llamaban medio pedagógica, yo no me crucifiquen Pero a mí. explícame lo del Erastes y el Erastos. Y Erastemar era como una relación, digamos, sí erótica, sí sexualizada, pero no era una relación sexual, eminentemente era una relación de apadrinamiento, de mentoría, de acompañamiento. Había una forma de amor, era como el compañero en ciertas reflexiones y en el viaje. Adriano era más mujeriego también imposible, pues yo Claro. no, algunas de las orgías que él describe acá, pues bueno, son dignas de ser puestas en cine. No es un libro recomendado para menores de 18. Después nos demandan, Eduardo. Sí, por favor, léanlo, léanlo bajo la supervisión de una persona, digamos, Adulta, y responsable. Es más, la pueden leer acompañados, puede ser más divertido. Adriano pues habla aquí de muchas cosas. De hecho, en algunos momentos ya en la fase final, él escribe esta ficción cuando él ya se está muriendo. Claro. El libro empieza así, con una, ¿no? Con una alusión Una- pues de la cercanía a la muerte, de la cercanía, de la y el inminencia. reconocimiento de la muerte. Así es, la muerte está muy cerca y es muy bello lo que dice ahí, y aún así él aprovecha para hablar de todos estos elementos fundamentales que construyeron y constituyeron lo que es el carácter de Adriano. Y ahí esa relación con la sexualidad y con el deseo pues fue para él muy importante. Él no la niega ni se esconde detrás de eso, ni pretendía que su imagen pública fuera de una y su imagen privada a otra. En eso es muy honesto, es un texto muy honesto. Entonces, esa relación con Antino muere muy joven. Yo creo que ellos llevarían 3 años de esta relación, llamémosla, de mentoría y de amor, y él se ahoga en el Nilo. Y este man se enloquece. Claro, porque estaba perdidamente Estaba enamorado. perdidamente enamorado, pero de nuevo, ¿no? Es decir, sí tenía esa intensidad sexual, pero no era un amor sexualizado, era también un amor de que él veía seguramente en Antino un potencial, y Antino lo complementaba a él de una manera que a un poderoso como que solo lo puede complementar a aquellos que no anhelan ese poder. Es que era una cosa muy, muy linda. Que no anhelan competirle. Que no le porque están en otro compiten, nivel. ahí había otra cosa. Él se enloquece y entonces pues funda Ciudades, Antino en nombre de él. Creo que es la figura, digamos, histórico, mítica, porque él después casi que se crea un culto a Antino, pero realmente se terminan haciendo, no sé, 3.500 estatuas y pinturas de una figura que nadie se conoció, porque fueron solo la descripción de él que hacía a los diferentes artesanos, a los pueblos que llegaba, decía, quiero que, sí, y ponía a prueba, esto pues ya es la parte histórica de Adriano, quiero poner a prueba tu talento, si tú eres capaz de capturar la esencia de la vitalidad de Antino. No te puedo creer. Entonces él pedía y le decían, y decía como, no lo veo suficientemente audaz. ¿Cómo es eso? ¿Cómo diablos pones a Y es femenino, tiene una cara divina. Antino era, pues, era además el arquetipo de belleza, no esa belleza brusca de la barba poblada, sino imberbe, era adolescente. Es una cosa pues muy especial. Y la otra cosa que vale la pena reflexionar. Quería hacerte un comentario sobre eso, y siempre me ha llamado mucho la atención y siempre me ha obsesionado mucho, por eso la vida de los escritores y la vida en general de los artistas o de casi todas las figuras que han hecho algo, es el rol de las musas y los musos, ¿no? La capacidad que tiene el amor y que tiene el deseo para ser un motor de creación. Gente que no tiene ninguna relevancia, no hace nada, solo existir para que alguien se enamore y produzca una obra increíble. Es verdad. Entonces ustedes nunca saben cuándo van a ser la musa o muso de alguien. Por favor, por Dios, pónganse bien interesantes para háganlo bien. generar. De pronto no requiera el sacrificio último de Antino, porque el último tema que hay es que hay una capa, hay como otra especulación, y es que había este mito de Zeus y Ganimedes. Ganimedes era el que escanciaba el vino en el Olimpo, y Zeus se enamora pues de Ganimedes, era la cosa más bella. Si ustedes buscan Ganimedes, imagen aproximada, también van a ver pues esto era la cosa más bella, y él lo rapta, el rapto de Zeus a Ganimedes. Y entonces un poco esta idea había de que si Adriano veía a Antino inmolarse delante de él, sacrificarse por él y morir por él, le iba a terminar dando unos poderes para gobernar. Entonces había todo este mito alrededor de que fue también una parte del sacrificio último que hizo él sin pedirle, como que se entera de esto y dice, no, yo haré ese último sacrificio por ti. Tiene una capa también muy mística que después se recoge en un montón de mitología alrededor de Antino, la figura.
al punto de que hoy, habiendo sido un esclavo amante de un emperador, que yo te garantizo que hubo por ahí 284 millones de él, nos acordamos de las historias. Yo creo que del mito de Antino han escrito, yo por lo menos he leído 5 o 6 cuentos alrededor del mito de Antino en una cantidad de lenguas, porque fue muy importante. Grandes escritores han reflexionado sobre eso, Virginia Woolf, todo el mundo ha reflexionado sobre ese mito, entonces logró hacer que trascendiera. Es curioso, ¿no? Yo le voy a dar la inmortalidad a uno porque este se va a sacrificar para darle la vitalidad a Adriano. Ahí hay una historia de amor Alucinante. Sí, un sacrificio mutuo fabuloso. fabuloso. Y como toda la mitología, casi toda la historia de la humanidad está construida en la mitología y explicada en la mitología, y por eso es también tan importante conocer un poquito de mitología, porque casi que toda la expresión está ahí. De hecho, obviamente, Fuegos es la representación o la nueva interpretación de los mitos, y pues todos sabemos que los mitos griegos, bueno, no todos sabemos, pero digamos que algo que es interesante de los mitos es que son personajes que tienen historias, pero que cada mito varían un poquito. Así es. Y eso es muy curioso, porque hay varias interpretaciones en las que, pues, uno descubre cosas nuevas. Pero Y en las que hay incestos, y en las que hay amor, y en las que hay traiciones, y en las que hay parecidos, y en las que hay toda la diversidad de problemas humanos de los cuales la lengua y tal vez la moral no es capaz de conversar. Y eso es también el valor que tienen estas historias, que tienen como ese elemento mítico alrededor de ellas, es que le pueden poner palabras a cosas que de otra manera sería muy difícil hablar de ellas, sería muy difícil, ¿no?, ir señalándolas por ahí. Total. Si alguien no les crea... ¿Qué tal el complejo de Electra? ¿Quién va a hablar del complejo de Electra? ¿Quién va a hablar de eso? Es decir, y estas figuras se repiten y esos relatos encapsulan y codifican lo que es la humanidad. Y algunos se reproducen y son más exitosos en llegar 200 o 2000 años después. Por algo hay, algo todos hemos tenido nuestro Antino. Es curioso decirlo así, pero esa relación, ¿no? Ahí hay algo de esas, ¿no? Los musulmanes hablaban de eso, de que uno tiene muy compartimentalizado. Occidente llegó y el cristianismo para decirle, bueno, tú tienes que ser todo para una persona. Esa es una promesa dura de cumplir de lado y lado. Y aquí finalmente permiten ver otra mirada, una mirada más fluida, donde no tiene un hogar y ama a su pareja y está allá, pero pues uno siente una inquietud intelectual por alguien más, y eso es válido sentirse y es válido emocionarse por otras cosas y no terminar como tan reducidos A lo que establece la a sociedad. un mundo como tan binario, ¿no? Si es esto o es lo otro. O no puede ser de un lado contrario, porque ahí hay una cosa, y es que evidentemente en nuestra cultura occidental las cosas solo pueden ser de determinada forma. En cambio, las culturas orientales siempre permitan que haya la presencia de dos opuestos que se complementen. Tal cual. ¿No? En el occidente o en nuestra cultura, si es blanco no puede ser negro, y si es positivo no puede ser negativo. Y en el hinduismo y en el budismo uno sí puede conceptualizar dos ideas contrarias o dos conceptos contrarios que conviven siempre en conjunto. Así Y yo es. creo que eso es además lo más atractivo también como de leer, es como permitirse entender que hay diferentes formas de vivir, diferentes formas de sentir, diferentes formas de entender estas cosas que tal vez nos llegan a la cabeza, o que nos llegan al corazón, o que nos llegan al cuerpo, y que son válidas también. Solo porque uno no tenga referentes sociales no significa que uno no pueda hacerlo. Y en esto Marguerite me parece sensacional, porque también escribió otro libro que es Alexis, que si quieres, me imagino que te lo leíste. No, ¿Qué opinas de mira, Alexis? curiosamente, yo de ella, a mí me faltan Opus, Nigrum y Alexis, y porque realmente me he quedado leyendo mucho Fuegos, las memorias de ella y las memorias de Adriano, porque siempre le extraigo una capa más a ese, pero ese es uno de los libros que ella inclusive decía era tremendamente importante en De eso, su así entraña. que, por favor, llévanos allá, María José. No, pues dicen que Alexis en realidad es una autobiografía, precisamente porque también representa como este chico que está también enamorado de una mujer y se enamora perdidamente de un hombre, y es toda esa como nueva interpretación del amor. Y yo creo que en realidad Marguerite era una absoluta enamorada. De hecho, en su libro Fuegos,
que te comentaba que su primer enamoramiento fue de un tipo que era además una escritora ahí medio perrata, que es André Freignot, y ella se enamoró, pero así locamente, y este man pues estaba como enamorado como del intelecto de Marguerite, y Marguerite estaba absolutamente De obsesionada todo. con el cuerpo del man, con el deseo, como que de verdad era como una obsesión física, mientras que el otro tenía una obsesión, era intelectual, porque el chico era gay. Entonces ahí como que no había complejidad, y ella termina escribiendo Fuegos, un poquito reinterpretando los mitos, todos los mitos de una forma en que hace alusión además al amor, al deseo, pero son mitos muy extraños porque está también la guerra mundial, o sea, imagínate todos estos personajes del pasado con situaciones de la actualidad, y en cada frase tiene, o sea, tiene al final de cada uno de estos relatos unas frases que uno dice poesía pura. Les voy a leer un par que me fascinan. Soporto tus defectos. Uno se resigna a los defectos de Dios. Soporto tu ausencia. Uno se resigna a la ausencia de Dios. No, tiene unas cosas súper bonitas. Esa es la otra cosa, que solo como para hacer un comentario estilístico, una de las cosas más interesantes de Margarita en general es lo que se llama la frase jurseneriana. Ajá. Ella era absolutamente eficiente en comunicar. Nunca sobra un adjetivo, nunca falta un adjetivo. Por eso yo creo que, entre otras, Cortázar quería traducirla, porque es que era como la mezcla perfecta. Es de una eficiencia, de una economía y de una precisión en el lenguaje absolutamente abrumador. Ella no le sobra, no le falta. Si tú solo sacas de los libros de ella algunas frases de lo que logra decir como frase, terminan siendo en sí mismos ensayos, tratados sobre la humanidad, en todo. Ayer leía en Archivos del Norte una reflexión sobre su padre, y donde dice, no, la muerte es un sacramento que solo sirve a los más dignos. Muchos hombres se desvanecen, pero muy pocos mueren. Y habla pues de, ¿no?, desvanecer y morir como si fueran dos conceptos, y tú te quedas ahí pegado, porque las metáforas de ella son hiperpoéticas. No, son todo lo que decía. Intelectualmente brillantes. Es una brillantez comunicacional. Total. Como no creo que haya otra. La eficiencia, ella inclusive decía, la eficacia con la que es capaz de comunicar. Y cualquier persona que lea a Marguerite, si tiene un mediador que medio lo lleve a cogerle ese amor, ya no lo suelta. Y no te suelta porque yo creo que esa que es tu profesión central, yo no creo que haya alguien... Sí, yo no creo que haya nadie... Central, no Bueno, tanto, la comunicación. La comunicación es a lo que me refería yo. Bueno. ¿Tú eres abogada? Soy abogada, Wow. pero comunicadora de personalidad. Sí, definitivamente. Pues tú tienes ahí como tu lado Marguerite, porque ella sí hablaba de que para ella era fundamental que se comunicase, que el proceso de narrar no oscureciera la idea, Claro. por adornarla, sino que al final llegara como una cosa lírica, poética, que se te queda en la cabeza, pero que tú seas capaz de decirla en tus palabras. Es que tú puedes coger cualquier frase de Marguerite y volverla Y traducirla. a decir en tus palabras, y eso es una cosa muy poderosa en el lenguaje. Y que no es tan común en muchos escritores, porque muchas veces lo que pasa es que el escritor tiene que mostrar su inteligencia o su conocimiento. Conocemos muchos escritores que lo que tratan es como de bluff, como de mostrar todo lo que saben, y uno lee y uno no entiende nada. O sea, yo a veces cojo unos escritores y digo, pero no entendí nada, soy muy bruta definitivamente. Pero esta pelada, como dices tú, no solamente es absolutamente una mujer brillante, porque son reflexiones muchas filosóficas. Total. De la vida, del amor, de la muerte, de la inmortalidad, del deseo, de, como dices tú, del poder, pero que evidentemente se transmiten de una forma muy cuidadosa. Y creo que hay algo que es muy atractivo, y es, uno encuentra en Adriano un man brillante, absolutamente brillante. No, ella y en Opus Y, Nihilum, y un escritor, o sea, tú puedes convertir a un protagonista brillante si tú eres brillante. Si tú eres un escritor bruto, no puedes hacer que tus personajes sean tus pensamientos inteligentes. no pueden habitar eso. Porque tus pensamientos no llegan a ese punto. Sí. Se requieren muchas genialidades para eso. La genialidad de Adriano, la genialidad de Marguerite y la genialidad de Cortázar. Y por ahí de los tres termino diciendo, no, es que esta pieza es una obra maestra. Pero volvamos a Fuegos, que tienes ahí tú marcadas. Bueno, tenía otra frasecita de Fuegos que me parece divina, y es: fabulosa, famosa. ¿A dónde huir? Tú llenas el mundo. No puedo huir más que en ti. Me encanta, mira, te la sabes y todo, me parece fantástico. Y evidentemente, pues esta pelada es... Cuando habla de Antino, tiene por ahí una frase en Adriano que se llama: el amor y la locura son los motores que hacen
mover la vida, andar la vida. Y entonces ella empieza a hablar de estas cosas y de pronto deja una frase de esas. Ahorita, y para que sigamos pues con otros de los libros, que tiene muchos, pero solo quiero, desde la primera, yo no sé si tú tienes esa teoría, pero García Márquez hablaba de eso, ¿no? Como si tú logras que la primera página y el título Te enganche. sea, ya como que te da el tono de ahí para allá de todo lo que tiene que pasar. Yo no, No, sé si eso es verdad. No, yo sí creo que es verdad. Yo como creo que es lector verdad. sí te quiero decir que si yo cojo un libro de Stefan Zweig y yo ya leí la primera párrafo y me cuesta trabajo desconectar la neocorteza, decirle, esto no nos lo vamos a leer todavía, cálmate. Y hay otros libros que tengo que decirle, y le voy a dar un chance, voy a llegar para la página tal, hasta que ya hay unos que digo, bueno, creo que le di suficiente Oportunidad. y los pongo ahí. Yo los acaparo, los acumulo, los atesoro, pero también los olvido y los ignoro. También eso se vale en los libros. Uno no Se tiene vale que... completamente. No, uno nunca puede leer por obligación y lo que tú No. dices, la primera página marca casi que el ritmo Sí. de la lectura y el tono en el que uno El está, porque a tono. veces a veces estás en un mood o estás como en un momento de tu vida y tú sabes qué necesitas. O sea, si estás hiper deprimido, ¿qué te vas a ir a leer un libro de depresión? ¿No? O sea, Así hay libros que uno le dice, no, se trata de la muerte de un personaje y uno dice, no, eso no lo necesito en este momento. Y a veces uno dice, yo quiero una historia de amor, yo quiero una historia de esas que generen alegría. Te dejo leer, querido. Pero es que entonces mira lo que es el tema del tono. Empieza, no, querido Marco, y esto fue una cosa muy importante para ella, porque ella retoma este libro con esta primera frase. Ella como que encuentra unas notas que había hecho en alguno de los viajes en Yale, que estaba dictando una En conferencia. un baúl, ¿no? En un baúl, y se encuentra que ella escribió tal cual: he ido esta mañana a ver a mi médico Hermógenes, que acababa de regresar a la villa después de un largo viaje por Asia. El examen debía hacerse en ayunas. Habíamos convenido encontrarnos en las primeras horas del día. Me tendí sobre un lecho luego de despojarme del manto y la túnica. Te evito detalles que te resultarían tan desagradables como a mí mismo y la descripción del cuerpo de un hombre que envejece y se prepara a morir de una hidropesía del corazón. Digamos solamente que tosí, respiré y contuve el aliento conforme a las indicaciones de Hermógenes, alarmado a pesar suyo por el rápido progreso de la enfermedad y pronto a descargar el peso de la culpa en el joven Yolas. Yolas era el asistente que viajaba con él, el médico, que me atendió durante su ausencia. Es difícil seguir siendo emperador ante un médico y también es difícil guardar la calidad del hombre. El ojo de Hermógenes solo veía en mí un saco de humores, una triste amalgama de linfa y de sangre. Esta mañana pensé por primera vez que mi cuerpo, ese compañero fiel, ese amigo más seguro y mejor conocido que mi alma, no es más que un monstruo solapado que acabará por devorar a su amo. Es una belleza. Marica, es que es absolutamente genial. Y esos son los primeros 14 segundos, ya. Hay que leérselo. Suéltalo. Ahora que mi papá está pasando Yes. pues por una enfermedad, yo volví a este libro y como que se lo leí y él me decía, yo no recordaba esa parte, pero me reconforta saber que un tipo de ese nivel de poder también tuvo que surtir por la enfermedad y que debo yo asumirla con esa dignidad de reconocer que mi cuerpo puede que me abandone, pero aquí sigo yo. María José, es que es un tratado de humanidad. Absolutamente. Y lo que es bonito es eso, es un emperador que está en la cercanía de su muerte, y me lo decía de hecho una lectora ayer, que está en la cercanía de su muerte y pasa para atrás la vida. Porque claro, uno solamente puede ver su vida es con perspectiva desde el pasado. Y en No hacia el retrospectiva. futuro, Estoy en de acuerdo. retrospectiva, esa es la palabra exacta. No, yo creo que es definitivamente, si bien no es una escritora conocida, es una escritora que vale mucho la pena. Pero hablemos conocer. un segundo de eso. ¿Tú qué tanto crees que se lee hoy por hoy en español? Yo no creo que se lea mucho. De hecho, es muy difícil conseguirla. A mí me costó mucho trabajo conseguir sus libros en Bogotá y en Medellín y en las librerías que pasé, precisamente por eso, pero también porque siento que nosotros en América Latina estamos más acostumbrados como a llevarnos como por las tendencias de marketing de las editoriales o por los moods, digamos, de influencia. Y la literatura francesa, particularmente los clásicos, como sea Sartre, o sea Albert Camus, o sea Flaubert o Maupassant, no hacen parte, a menos de que haya sido cercano a una educación francesa o a la cultura francesa, no son tan cercanos y no hacen parte tanto como de esa cultura lectora.
pero son muy válidos y son muy necesarios, y muchas veces el problema también consiste en las traducciones. Aunque acá tenemos una maravillosa traducción de Cortázar, no es tan cercano encontrar traducciones buenas del francés, y el francés finalmente es un idioma lejano para muchos. Y la otra cosa que yo reflexiono, ¿te acuerdas que te comenté que a mí el tema de los traductores, cuando son aparte de todo, pues, es decir, que a ti te traduzca Marguerite Yourcenar, pues Es una pues, barbaridad. yo no sé cuál es el halago. Eh, Cuando ella traduce Olas de Virginia Woolf, ella también le pide el favor de que la deje traducir a eso. El amor de ella con Grace Frick tenía que ver con la traducción al inglés. Ella después se vuelve amiga, digamos, cercana a todos los que traducía. Es decir, ese acto de traducir un libro de esta naturaleza, de esta prosa fina, pues Es un acto de amor. es un acto de enorme amor y compromiso para que esas ideas pasen, digamos, sin duda, con tu filtro y tocadas. Este es un libro súper cortasiano, o sea, tú lees la forma en la que el ritmo es casi que se lee como con un ritmo específico, y hay una frase que a mí me gusta mucho, y es: los escritores hacen la literatura nacional, los traductores hacen la literatura internacional, porque evidentemente siempre es una sobreinterpretación. Estaba buscando, no la encontré, pero había como una frasecita que había leído en El Malpensante que decía: la imposibilidad de la traducción se ve en que tú puedes tal vez traducir a Shakespeare del inglés al español, pero trata de convertir a Shakespeare, ese texto en español, volverlo al inglés para que sea Shakespeare. Es imposible. No llegas. No llegas nunca. No llegas más. Y fíjate que la relación más fuerte que tenía, por ejemplo, Cortázar o tenía Gabo, era con sus traductores. Y eran discusiones enormes de si puedo esta palabra o esta otra palabra, porque además hay palabras de cada idioma que son imposibles de traducir. ¿Y sabes qué otra cosa que tiene la literatura en general de Yourcenar? Ella era una mujer tremendamente erudita, ya lo establecimos, pero sus libros tienen un rigor histórico abrumador. Tú miras las notas del traductor o tú miras la bibliografía de soporte. Es decir, ella llega a estas reflexiones después de un ejercicio de investigación poderoso, pero no te golpea la erudición. Sí, no es como que tú no sabes nada, tenga. Absolutamente, hay cabeza que le pega a uno con algunos que uno... Oye, pero eso me parece chévere, es considerado además una obra histórica absoluta, precisamente porque educa, y es una forma muy interesante de acercarse a la historia. Me imagino que tú eres un gran lector de historia. Mucho. Tienes pinta. Mucho, y este periodo en particular, digamos que he leído las fuentes, he ido pues a algunas cosas. Estoy obsesionado por cómo es el programa educativo de Marguerite y de Marco Aurelio. Entiéndeme que si yo pudiera pedir el pensum, el único experimento social que quiero es que Elena ¿no? tenga algo de exposición a eso. Trabajo en eso y lo tengo escrito, de cómo tendría que ser una educación clásica. Pero búscate a Andrea Marcolongo, No, ya con eso, que acá prendado de uno más. Entonces lo leo mucho y la realidad es que muchas personas tienen la nota biográfica, la imagen biográfica del Adriano de Marguerite. O sea, si tú me dices, digamos, el Adriano histórico que muchos tienen en cabeza, no es el de la biografía Augusta, tiene que ver con ella. Ella le dio el carácter, ella le dio unos elementos, lo interpretó de tal manera que casi que hoy yo te diría que un historiador acepta el Adriano de Memorias de Adriano. Estoy convencida de eso, porque le dio voz, porque le dio personalidad, porque le dio recuerdos, porque le dio sentimientos. Y el problema es que ya no sé si el Adriano que existió es real o ya quedó eliminado para siempre por Yourcenar. Ya nunca lo sabremos. Ya nunca lo sabremos, y eso es un poco traumático y muy interesante. Y hay otra cosa que me parece chévere de Marguerite, es que evidentemente esa traída o esa relación con la historia, tanto ella con los mitos como ella con la historia, porque es importante siempre traer la historia a una nueva realidad para reinterpretar la realidad, ¿no? Es esa casi que frase de cajón que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, pero es estúpido, pero en realidad es verdad. Es cierto. El mundo siempre es circular, siempre se repite, las historias siempre se repiten, y en la medida que uno pueda traer como aprendizajes del pasado, historias del pasado al presente, pues puede encontrar muchas más soluciones. Hay una frase que me fascina de este ensayo sobre la mitología, y ella porque usa tanto a la mitología en sus textos, que te la quería también leer, y es esto: Grecia supo formular durante siglos todos los aspectos posibles acerca de la metafísica y de la vida, de lo social y lo sagrado,
y ofrecer a los problemas de la condición humana unas soluciones variadas, convergentes o paralelas y a menudo diametralmente opuestas, entre las cuales puede escoger la inteligencia. Y en eso la mitología, tú lo mencionabas, ese compendio universal, es decir, no ha superado el tiempo, el efecto Lindy que tiene. En 2000 años todavía hablaremos de estos mitos. Yo no sé si hablaremos... No, y fíjate que uno, por ejemplo, en el arte ve la representación en el Reina Sofía. Ves la representación del arte, la mitología una y otra vez, en todos los cuadros, hace una representación importante y entra en otras disciplinas es precisamente por su relevancia. Y yo no siento que hoy mucha gente conozca a profundidad los mitos. Nosotros tampoco los conocemos. Yo más o menos me defiendo en uno que otro y le puedo recitar qué pasó entre uno y otro, pero habría mucho más que conocer ahí. Mucho más. No, realmente los mitos además pues tratan de resolver ese nudo complejo de lo que es ser humano, dándole palabras de nuevo, ¿no? Permitiendo que se pueda discutir como en tercera persona cosas que a uno le pasan por la cabeza y yo creo que ese es el valor también de que Margarit, esa formación clásica que tiene, que tú la ves en casi que todos los libros de ella tienen esa referencia, tienen ese elemento. El otro que yo no me he leído, que tengo pendiente porque dicen que es como el segundo gran libro de ella, también tiene pues este personaje Zenón, que es el de Opus Nigrum, y dicen que es un libro también fundamental. Ella lo escribe en el 60 y pico, y ahí pues ya no es plena Guerra Fría, y entonces está este tema sobre el protestantismo y la iglesia, y esa es como la forma de ella de hablar de la Guerra Fría, de lo que estaba viendo, así como Adriano es también acerca un poquito de esto que está pasando en este mundo de entreguerras o posguerras. Ella siempre lograba como poner unos relatos que tienen cierta universalidad. Tú los lees hoy y uno vuelve y lee esto pues a la luz de las locuras que nos están pasando. Hay una frase, no la encontré, donde hace una referencia a Adriano de lo absurdo que era, lo absurdo que le parecía a él que los demás emperadores no se hubieran encargado de que a todos los pueblos vecinos de Roma estuviera en su bienestar, en su interés, que a Roma le fuera bien. No te puedo creer. Pero es así, como con una de esas discusiones tan obvias. ¿Sí? Si yo lograra que cada vecino del imperio tuviese en su mejor interés preservar el concepto de Roma, yo me ahorraría todos los problemas. Y ve uno esto pues a la luz de Putin enloquecido, diciendo, pero ¿en qué momento se nos olvidó todo? Todo. ¿En qué momento se nos volvió a olvidar lo más fundamental? Entonces yo sí creo que hay una temporalidad de estos que difícilmente, ¿no? Un relato no mitológico lo adquiere. Ella finalmente escribe con un tono, ¿no? Como para los tiempos. Ella, ¿no? Pareciera, por lo menos cuando yo la leo, que no le está escribiendo a un único personaje, sino a todos los personajes que seremos hacia adelante. Y ahí hay un valor, del pasado, hay un valor muy grande. Y eso, ahí entra un clásico, ¿no? Dicen que los clásicos son esos libros que no han terminado de decir lo que tienen que decir, porque no importa en qué época los leas, siempre van a traer reflexiones o ideas nuevas. Es como 1984 de Orwell o Animal Farm también de Orwell, que uno dice, caray, o sea, cada vez que lo leo encuentro cosas nuevas y es como un poquito el espejo de la inteligencia o eso que te empuja un poquito porque tiene tantas interpretaciones, pero es tan interesante para reflexionar que definitivamente vale la pena conocerlo. ¿Por qué más recomendarías a los lectores acercarse a Margarit? Y ya vamos cerrando porque se nos acaba. Yo les dejaría 3 recomendaciones. Ella escribe un libro a los 16 años, de ahí un poema al papá, El Jardín de las Quimeras se llama. 16 años, ¿no? Quiero hacer la acotación. Donde se sale como esa especulación. Bueno, pero si uno a los 11 y 12 ya habla latín y griego. Ya habla latín, pues a los 16 un poema al papá, pues es como los niños que le llegan el dibujo hecho en la patica, no, sí, eso no tiene gracia para ella. Pero es un poema muy bien. Yo no sé si a Margarita es mejor entrarle por la poesía, eso lo dirás tú. No. Porque la poesía de ella es de prosa, no es una poesía pues así parnasiana como le gusta al colombiano normal, sino es una poesía muy elaborada. ¿Sabes qué pasa? Que a la gente no le gusta tanto la poesía es muy difícil, es un gusto adquirido que no es tan común, entonces no sé si la poesía sea un buen camino para todos, precisamente por la dificultad
de acercamiento y de sensibilidad. Tienes que... Sí, es verdad, el lenguaje metafórico de la poesía, No si es tú no tan estás fácil, acostumbrado no a estás dibujar acostumbrado con tu y- mente exacto. lo que te dicen esas palabras, te quedas como con unos conceptos que no te Y hay gente que terminan me de dice, golpear. María José, no entiendo lo que dice. Y le digo, es que no es para entender, es para sentir. Pero mientras uno desarrolla esa sensibilidad, puede arrancar La prosa. con la Entonces, prosa. yo diría ese. Sin duda, si se puede empezar por Memorias de Adriano, yo creo que, es decir, inclusive si uno no lo termina, tampoco es verdad, como no tiene un objetivo, no tiene una trama, no, tú no tienes que, uy, es que me perdí, ¿qué pasa en la última? Tú te puedes coger realmente, pues idealmente Puedes desde el leerte la comienzo, mitad y pero si es te una lees la maravilla. mitad y a los 6 meses la otra mitad, cogiste la mitad de las reflexiones y después la otra mitad, ¿no? Exacto. No te perdiste la temporada ni te lo van a dañar, o sea, yo creo que es un libro que de verdad vale la pena darle el chance. En poesía, pues ya verán, los que nos gusta esa poesía carnal, Váyase a Fuegos. desbocada y tal, váyase de una vez a Fuegos. Total. Y empiece por esos epigramas, por esa parte final donde ella como que remata los poemas. Claro, porque hay que explicar entonces en Fuegos qué pasa. Ella tiene la interpretación de los mitos, que es, por ejemplo, Aquiles o la mentira, o están también, por ejemplo, Freda o la desesperación, pero después del mito están esos pequeños poemas que es como la conclusión del mito y la representación, porque ella igual estaba como en este momento de tusa terrible. Yo creo que la tusa es un muy buen también desarrollador el motor de obra. El motor que hace andar la vida. Y la otra cosa, y aquí va la rara y no convencional. Ajá. ¿Tú has visto como la gente, hay como un mercado para frases inteligentes y gente que solo se leyó como las 3 frases de García Márquez? Es que García Márquez dice que no, la vejez es como un pacto honrado con la soledad, entonces ya quieren como hablar de erudición y se pierden a Gabo, pero está bien, es una forma de leerlo. ¿Tú no te imaginas las frases ¿De que Marguerite? alcanzó a producir en su vida Marguerite sobre casi cualquier tema? Pero tú no te alcanzas a imaginar. Entonces, si tú quieres una aproximación y tienes una presentación de PowerPoint que hacer y no quieres caer pues en Bueno, pillen pues, está recomendando, busquen en Google frases célebres Marguerite Yourcenar y cojan una y hagan una tertulia. Yo les dejo como por ejemplo, no sé, muchas, es que realmente... A ver, lee las que te trajiste acá en la tarea. Te voy a leer en la tarea una que ahorita que tengo ese tema de la vejez que también es de Adriano, ¿no? La posibilidad de quitarse la máscara en todas las ocasiones es una de las raras ventajas que reconozco en la vejez. No, ay, qué belleza. Y uno ve al viejito, y uno al papá, y uno que ya puede hablar así, dice uno, marica, es verdad. No hay una cosa de esas donde te permite la vejez ser tú mismo en cada momento y se te olvidaron. Ojalá todos tuviéramos un poquito de esa vejez tempranamente en la vida y no viviéramos tan atrapados de la máscara que nos toca ponernos. Pues la tenemos, se llama infancia. Exactamente. El problema es cuando, sí, el problema es de la adolescencia en adelante. De la adolescencia que encontramos todas las máscaras para protegernos Todas. de estas sociedades. Y te voy a leer la última porque pues realmente es muy inteligente todo lo que decía, y esta la pensé en ti, tú que eres tan poética, que te gusta tanto la poesía. Le deja a ella esta frase a los poetas: vosotros, poetas, habéis hecho del amor una inmensa impostura. El que nos toca en suerte siempre nos parece menos hermoso que esas rimas emparejadas como dos bocas una sobre otra. Ay, qué belleza. ¿Cómo navegar a Marguerite antes de leer a Marguerite? Frases Marguerite Yourcenar, cojan una, sírvanse una copa de vino, llamen a su significant other, a su antínodo, a su Antoine, a su Grace y discutan una a la vez. Y Al amor. al amor. Perfecto. Entran ustedes derechito a querer a Marguerite. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, nos divertimos muchísimo. Creo que Marguerite es evidentemente muy desconocida, pero por eso mismo vale la pena hablar de ella. Y ha sido todo un placer, Eduardo, conversar sobre literatura contigo. María José, que sean muchas más las veces que podamos hacerlo. Este es un podcast para contagiar el amor por los libros, porque no hay mejor forma de incentivarlo que desde la divulgación. Ser promotor de lectura es un hobby, pero también un reconocimiento y un agradecimiento implícito a aquellas personas que en nuestra vida nos acercaron a los libros. Hielo.